La señora María Isabel León está con nosotros ya enlazada para conversar con ella a propósito de esta carta dirigida a la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, donde se le hace una serie de propuestas, esto en salvaguarda de lo que considera Confiep será los propios puestos de trabajo y la operatividad de las empresas. Bienvenida, María Isabel, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mávila, buenas noches. Bien, ¿cuál ha sido el sentido de la carta? Porque claro, cuando uno lee compensación de horas, compensación por tiempo de servicios, por ejemplo, no abonar el tema de la CTS, reducción de jornadas, suspensión perfecta de labores, queda la sensación de que se le está pidiendo flexibilidad para despidos y suspensiones. Si esto no es así, aclárenos, por favor, usted cuál es la propuesta y la situación de las empresas en este momento. Claro que sí, Mávila. Mire, en el Ministerio de Trabajo existe el Consejo Nacional del Trabajo, que es el espacio tripartito, donde justamente el sector empresarial, el sector sindical y el gobierno nos reunimos para evaluar cuáles son las medidas que se deben tomar ante diferentes circunstancias. El día viernes pasado tuvimos una reunión virtual en la que desde el sector privado y empresarial manifestamos en este espacio de diálogo tripartito nuestra enorme preocupación por la situación insostenible de muchas empresas con relación a la situación de crisis que venimos viviendo. Todos sabemos que la economía se encuentra paralizada o semi-paralizada. Hay muchísimas empresas, millones de empresas pequeñas, medianas y hasta grandes que han paralizado su actividad y hemos visto en este escenario unilateralmente la disposición de que debemos mantener a la planilla de los empleados con una licencia con goce de haber. Esto lo hemos acatado porque ha sido una disposición del Estado. Ha pasado la primera quincena de marzo, esto se ha extendido a casi 15 días de abril, 13 días para ser exactos, sin que haya un cambio en este escenario. Lo que nosotros hemos llevado al Consejo Nacional de Trabajo es justamente esta preocupación y hemos alcanzado un documento de trabajo, no es una carta dirigida al Presidente de la República ni un documento en el que exijamos absolutamente nada. Los sindicatos han tenido oportunidad de hacer lo mismo y ahora voy a comentar parte de los pedidos que ellos han hecho. Y si ustedes analizan el documento, es un documento con una serie de propuestas que van desde cómo hacemos para recuperar estas 200 horas de licencia con goce de haber compensables, que difícilmente se van a poder hacer de una manera, con una hora extra al día, porque hay actividades que se hacen 24 horas por 7, y estamos pidiendo que esto se pueda hacer contra vacaciones ante la falta de acuerdo con la parte de los empleados, ¿no? También hemos pedido, por ejemplo, que las CTS de mayo se pasen al mes de noviembre para que las empresas puedan tener liquidez y caja para afrontar principalmente el pago de las planillas. Las empresas no tenemos la voluntad de despedir a nuestros empleados, nos cuesta muchísimo trabajo y tiempo capacitarlos y tenerlos con nosotros y son realmente parte de nuestro éxito y nadie está pensando en despedirnos. Estamos ante una situación de crisis sin precedente, no solo en el Perú, sino en el mundo entero, en el que se van a poner en juego la estabilidad de muchos puestos de trabajo y estamos tratando de preservarlos. Hemos pedido la suspensión temporal del pago de impuesto a la renta de quinta categoría para que ese monto se les pueda entregar a los trabajadores de una manera temporal y que junto a las CTS que el gobierno ya autorizó a que se retiren ciertos montos, puedan mitigar temporalmente las necesidades que puedan tener y sostener además la cadena de pagos. Hemos pedido también que haya la posibilidad de que las partes acuerden, esto no es una imposición, que las partes, los empleadores y los empleados puedan acordar reducir jornadas de trabajo y reducir salarios, como ha ocurrido con algunas empresas que ya son notorias, como la TAM, por ejemplo, en la que todos los empleados han aceptado durante 3 meses aproximadamente reducir sus salarios a la mitad para conservar justamente el equilibrio de la empresa y los puestos de trabajo para el personal. Se ha pedido también para situaciones extremas, llegando ya a la idea de que esto pueda realmente involucrar un escenario bastante peor de lo que podemos prever, la suspensión perfecta de labores y también el trabajo la suspensión con la población o sí, los empleados que sean del grupo de riesgo, por tema de edad o algún tema de alguna característica física, tengan que suspender sus jornadas de trabajo y todo bajo la figura de acuerdo de partes. El cese colectivo es el último punto que se puso dentro de la lista de sugerencias y es evidentemente una situación en la que absolutamente nadie quiere llegar, pero es una posibilidad
que hay que tener presente, porque podrá llegar el momento en que hayan empresas que no van a poder afrontar definitivamente la continuidad de sus actividades debido a que de pronto tienen pasivos negativos o tienen trimestres en los que les ha ido mal y que juntados con esta crisis que estamos viviendo hagan insostenible la permanencia de la empresa. Son medidas de sugerencia para el trabajo que se hace en el Consejo Nacional del Trabajo. Y dicho esto, menciono, por ejemplo, que los sindicatos han hecho también pedidos de parte. Ellos han mencionado en la misma reunión que piden el incremento inmediato de la remuneración mínima vital y la elevación de sus pensiones. En una situación de crisis, realmente un pedido como estos también puede sonar irracional, pero son pedidos legítimos que ellos tienen bajo su representación. Han pedido la renovación automática, por ejemplo, de todos los contratos que tengan vencimiento en abril y que se extiendan hasta el mes de diciembre, sin considerar tampoco que hay empresas que no van a poder afrontar porque no tienen actividades o no tienen ingresos, el continuar con empleados en esta situación. Entonces, quiero referirme a que estos son documentos de trabajo internos del Consejo Nacional de Trabajo, en donde se tienen que consensuar y donde seguramente se tomarán algunas medidas que el gobierno considere oportunas. Nosotros estamos disponibles para conversar cualquier tipo de propuesta y para analizarla con seriedad y con responsabilidad y poder conservar las fuentes de trabajo y los puestos de trabajo para millones de peruanos en este país, Mávila. Claro, cuando habla de cese colectivo, dice, sugerimos que las empresas puedan aplicar el cese colectivo de manera automática y sin autorización previa, bastando enviar la comunicación correspondiente a la Autoridad Administrativa de Trabajo a fin de que se realice una evaluación posterior. Esto, digamos, se contradice con la negociación con los trabajadores, porque el cese colectivo sería una decisión unilateral de las empresas. Claro, pero eso si analizas la carta, es la última opción que hemos puesto y hay que ponernos en todos los escenarios. Es como hoy tenemos una pandemia que está diciéndonos que hay 121 muertos en nuestro país. No sabemos si mañana vamos a tener 400 muertos y tengamos que pensar, por ejemplo, dónde los vamos a cremar, si en Lima tenemos 4 crematorios, ponernos en este plan de qué vamos a hacer si la situación se agrava. Hay que ponernos en todos los escenarios y dicho esto, replico que es un documento de trabajo que se ha alcanzado al seno del Consejo Nacional del Trabajo, que es el espacio tripartito donde estas cosas se tienen que discutir. Claro, y cuando usted habla, por ejemplo, de la compensación de horas, ante la falta del acuerdo solicitamos habilitar la compensación unilateral, incluidas las vacaciones, sin que la única alternativa sea la de trabajar más horas en días laborables, porque, bueno, nos ha explicado que esto resultaría inviable. Es decir, considerar este tiempo de receso, este tiempo en el que los trabajadores no han ido a laborar, como si fuesen vacaciones, para aquellos que han cobrado el que viene a continuación. Ya hemos tenido 15 días, primero en marzo, 13 días en abril, en el que los trabajadores han gozado de licencias con goce de habeas, pero esto ya no es sostenible hacia adelante, porque hay muchas empresas que están al borde de la quiebra y que no van a poder mantener las planillas, y lo que se quiere es evitar que esto suceda. Ya tenemos activados en el mundo entero, la OIT, por ejemplo, está habilitando espacios en los que se discuta la realidad que existe a nivel del mundo, cómo hacer para proteger las fuentes de trabajo, cómo hacer para proteger los puestos de trabajo, cómo garantizar los ingresos de los trabajadores. Y no solamente nos preocupamos, Mávila, de los trabajadores que están en el sector formal, que son 3.700.000, que tienen todos los derechos laborales, sino también en esos 12 millones de personas que están acatando hoy la cuarentena, respetando las disposiciones gubernamentales en sus casas y que no pueden salir a trabajar todos los días a ganar el pan que tienen que llevar a sus mesas. Está muy bien que el Estado haya activado sus bonos, estas subvenciones de 380 soles por quincena. CONFIEP, sensibilizada con esto, también ha hecho un levantamiento de fondos para tratar de ayudar a estos peruanos que no tienen opciones de trabajo formal y que están en sus casas cumpliendo la cuarentena como la ley manda, como la regulación manda, sin poder trabajar. Entonces hay que ser empático con la situación de todos. Mávila, acá es un tema de solidaridad donde no solamente los empresarios deben ser demandados con actitudes, sino también la parte laboral. Hay muchas empresas que van a tener que ponerse de acuerdo en qué hacer a fin de mes cuando vean que sus ingresos han sido mermados porque los usuarios no pagan sus servicios y ese dinero que se encuentra en caja se tenga que repartir para pagar la planilla de todo lo que sea posible y hacia los que alcance. Esta situación es una situación real que estamos pensando va a poder ocurrir. Entonces hay que ser empáticos en todos los espacios, Mávila, porque estamos viviendo una crisis sin precedente que hay que tratar de paliar.
Correcto, pero podemos confiar en que hay una buena voluntad de sentarse a dialogar con los trabajadores y las autoridades. Absolutamente, Malda. Nosotros jamás hemos dejado de participar en el Consejo Nacional del Trabajo, aun cuando hubieran temas que no fueran de, digamos, de parte nuestra de interés, cosa que no ha sucedido con todos los actores. Nosotros siempre hemos estado en el Consejo Nacional de Trabajo y estamos disponibles para discutir todas las propuestas que pueden haber. Los sindicatos, nuevamente les repito, tienen todo el derecho de presentar también sus propias propuestas y, como le digo, yo le pregunto si es natural y si es razonable que en una etapa de crisis sin precedente como la que estamos viviendo se pretenda que se aumente inmediatamente la remuneración mínima vital y las pensiones. Eso ustedes, por ejemplo, están en completo desacuerdo. Que viven millones de peruanos. En eso ustedes sí se ponen firmes y dicen no se puede aumentar el sueldo mínimo bajo esta lógica. Pero estamos viviendo una situación de crisis que necesita soluciones que sean responsables, que sean pensadas, que sean trabajadas con las partes de buena voluntad. Hay que mirar la estabilidad de las empresas para que se garanticen los puestos de trabajo, Mávila. No se puede poner en peligro la estabilidad de las empresas, y no estoy hablando de un tema mercantilista o de rentabilidad. Acá estamos tratando de hablar de la supervivencia de millones de familias que dependen de las empresas. Hay que darles estabilidad. Yo espero que ese paquete que el gobierno ha lanzado con el decreto legislativo de Reactiva Perú pueda realmente regularse de manera tal que las micro y pequeñas empresas hablo de empresas de botella a estas líneas de financiamiento, que lo que van a hacer es permitir justamente pagar parte de las planillas en los próximos meses. No es un capital de trabajo para que la empresa siga funcionando, es un capital que se da justamente para evitar que hayan despidos en las empresas, que es lo último que nosotros quisiéramos ver. De acuerdo. Usted habló de empresas que ya están prácticamente al borde de la quiebra. ¿Ha estimado con FIEP de cuántas estamos hablando? No hemos hecho un cálculo, Mávila, pero he conversado con el presidente de la asociación PYME Perú, que está asociado a la CONFIEP, y justamente me reportaba que ellos están en una situación sumamente difícil. Ellos tienen el pago de la quincena, por ejemplo, muy cerca, y no tienen ningún ingreso. Y tienen una carga también de trabajadores. ¿Y cuántos están agrupados? Estamos viviendo una situación que es muy preocupante para todos. Acá no se trata de satanizar al empresariado y decir que somos unos indolentes. No somos indolentes. Nosotros somos los que creamos las fuentes de trabajo y apreciamos el trabajo de nuestros trabajadores. Nadie quiere despedirlos, pero estamos en una situación de crisis en la que todos tenemos que poner de nuestra parte para tratar de mantener la estabilidad de las empresas y que no cierren. Claro, ahora cuando el Estado habilita el retiro de la CTS, de parte de la CTS, digamos, porque esto podría ser una medida a adoptar en base a lo que ya anunció el MEF en un inicio, es decir, podría extenderse, y ustedes hablan de pagar todo después. ¿Eso no evitaría la posibilidad que el trabajador recurra a este beneficio, por ejemplo, que es un beneficio acumulado durante años y que no depende de su sueldo del mes en el que estamos enfrentando la crisis? Mira, la disposición del decreto de urgencia 33, por ejemplo, en la que el gobierno dispone que los trabajadores puedan hacer uso de 2.400 soles de su CTS, es un paliativo para que puedan tener una garantía del mantenimiento de su cadena de pagos, ha sido, por ejemplo, criticado por los sindicatos. Es una forma de que los trabajadores tengan un poco más de efectivo. Yo solamente hago una reflexión. Los bonos solidarios que está otorgando el gobierno a las personas más desfavorecidas, a los empresarios, digamos, a los trabajadores independientes que no tienen ingresos, está muy bien. Son fondos no reembolsables que salen del dinero público, del que se ha acumulado a lo largo de los años con la estabilidad fiscal que hemos tenido. Las líneas de financiamiento para las empresas son líneas de préstamos flexibles y blandos que vamos a tener para poder afrontar la caja, para pagar las planillas, evidentemente, pero se va a tener que devolver este dinero. Es una diferencia sustancial. A nosotros no se nos está subvencionando, como erradamente se cree, se nos están otorgando líneas de facilidades para poder afrontar justamente estos temas, y ojalá que podamos ver la luz pronto y podamos acceder a estas líneas para poder tener un poco de tranquilidad y que nuestros empleados sepan que van a poder recibir sus salarios aún sin actividad a final de mes. De acuerdo, y ustedes pedirían, tengo dos preguntas. Una, por ejemplo, ayer abordábamos el tema, bueno, ayer o anteayer, no recuerdo bien, con el doctor Toyama, y él decía, ¿qué pasa con los services? Es decir,
hay una empresa grande que tiene una planilla, pero no solamente esa carga, sino tiene contratos con otras que funcionan como proveedores, tercerización de servicios. Esa es la figura. Esos contratos también, me imagino, se están cortando, y ese es el tema de las MIPES. Yo supongo que ese caso se tendrá que evaluar. Ese caso, por ejemplo, de empresas que tienen tercerizados servicios, difícilmente van a poder acudir a los fondos de Reactiva Perú, en donde se está hablando de que el financiamiento va a equivaler a 3 veces la contribución anual de salud o un mes de ventas promedio para el caso de las microempresas, ¿no? Que resulta menor. Entonces, obviamente, para este tipo de empresas que tengan muy poco personal en su propia planilla, va a ser muy difícil de afrontar. Claro, ¿y tenemos cuantificada esa población trabajadora? No, la verdad yo no me atrevo a dar una cifra porque no la hemos cuantificado. Bien, bien. María Isabel, le agradezco mucho esta comunicación. Yo sé que siempre el tiempo queda corto y de aquí la verdad se trata de lograr un ensamblaje perfecto entre el aparato estatal, el aparato empresarial, los trabajadores, los científicos y todos. Enhorabuena que se abran espacios de conversación y les pedimos también esa flexibilidad. Entendemos las preocupaciones de las empresas, pero dialoguemos. Esa es la idea. Claro que sí, Mávila. Lo importante es minimizar la pérdida de las vidas humanas, garantizar la salud pública de las personas, minimizar el impacto económico, ayudando a las personas más desprotegidas, pero también digamos, estimulando que no haya quiebras en el Perú, que es muy importante. De acuerdo, le agradezco estos minutos para compartir y explicar la posición de CONFIEP. Muchísimas gracias, María Isabel León.